Sí, ok. Sí, ya estamos en vivo ya hace unos 20 segundos a un minuto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, como les mencioné anteriormente, acerca de la introducción a la gestión de costos en proyectos de construcción. Seiko nos va a hablar un poco acerca de qué es el AACE. Quizá muchos de nosotros o los que escuchan no sabemos qué es el AACE, ¿no? El American Advanced Cost Engineering. Y es importante que lo sepamos en este caso si estamos terminando la universidad o estamos en los primeros ciclos, ¿no? En este caso el AAC comparte unas buenas prácticas, o en este caso le llaman eh, las recomendaciones, ¿cierto, Seiko? Correcto, las Sí, recomiendo. tiene alrededor de 40, 50 para cada tipo de proyecto y qué estrategia usar, ¿no? Y Seiko nos va a compartir un poco de esto, un poco de también una herramienta importante dentro de la gestión que es el RO, el resultado operativo, los que quizás la hayan podido escuchar. Es una herramienta que nos ayuda un montón en el tema de la gestión de costos. Sí, por favor. A ver, ya vamos 17 personas aquí que están en vivo junto con nosotros. Un momento, por favor. Y creo que ya empezamos en un momento, ¿no? Podemos empezar dentro de 3 minutos. En la medida que también ya voy presentando a Seiko, ¿no? Como les comenté, voy a hablar un poco de cómo se gestionan los costos en un proyecto, qué tan importante, justo estábamos conversando al inicio, qué tan importante es establecer las partidas de control a un inicio, ¿no? Creo que ese es el punto importante de la gestión de costos o del proyecto, ¿no? Porque cuando no tenemos una distribución de qué controlar al inicio, no la definimos bien, al correr el proyecto lo más probable es que aparezcan actividades que no hemos controlado y que generen sobrecostos en el proyecto, ¿no? También les voy a hablar un poco de cómo el RO también se relaciona con el ICP, el informe semanal de producción, para ayudarnos a medir algunas desviaciones respecto al costo semanalmente y también aplicar algunas mejoras, en este caso que amerita. ¿Sí? Sí, ya, a ver, está aquí. Ya está cargando. Sí, ya vamos 20 personas y creo que se van a ir conectando en la medida que va avanzando la charla. A ver qué hora es. Bueno, es las 4:08. Sí, también mencionarles que también dentro de 2 semanas ya vamos a empezar nuestro curso de preparación para la certificación CAPM. Los que estén interesados, ya vamos a lanzar ya en este caso la publicidad. Estábamos en preventas el día de hoy con un descuento especial y bueno, ya la siguiente semana ya va a estar con el precio real, ¿no? También vamos a lanzar ya un curso también en este caso coordinador BIM de 24 horas. Está con un precio de preventa por 200 soles hasta el día de mañana y ya de ahí va a tener el precio normal de 250 soles, ¿no? Bueno, a ver, ya ya es momento de presentarte. Ok. Sí, a ver, dame un momento, por favor. A ver, bueno, en este caso Seiko es egresado de la Universidad de Piura. Cuenta ya con 3 años de experiencia en el área de control de proyectos. Se ha desempeñado, en este caso, como ingeniero de costos, también en el área de productividad y planeamiento. También cuenta con conocimientos de la filosofía Lean y los estándares del ACE, como lo mencioné hace un momento, y del PMI, ¿no? Esto lo ha demostrado porque también es certificado por el PMI como CAPM, ¿no? Certified Associate Project Management. Y también tiene un diplomado en gestión de proyectos bajo el enfoque PMI, y creo que ya terminaste el diplomado de administración de contratos, ¿no, Seiko? Sí, correcto. Sí, creo que ya también Justo ya. es alguien que cuenta con bastante conocimiento y esto lo ha demostrado también en los proyectos en los cuales ha trabajado, ¿no? Y ha tenido una buena respuesta frente a la gestión adecuada de los costos. Bueno, esto sería todo por el día, perdón, de mi parte, y bueno, le doy el pase a Seiko. Seiko, ya tenemos aquí alrededor de 23 a 25 personas que están atentas de escucharte. Ya, perfecto. Gracias por la introducción. Bueno, vamos a empezar con la charla de hoy día, Introducción a la gestión de costos en proyectos de construcción. En primer lugar, un poquito comentarles la agenda, ¿no? Que ya más o menos Andros ha ido desgranándola ahí. Vamos a hablar una primera parte de la ingeniería de costos, un poco del marco teórico alrededor de todo esto, qué es la ingeniería de costos, por qué se hace, qué es la ACE, y en la segunda parte vamos a hablar acerca del resultado operativo, una herramienta de seguimiento y control de costos,
bastante buena y bastante utilizada en nuestro mercado actualmente, ¿no? Bueno, desde hace tiempo está siendo bastante utilizada. Vamos a comentar acerca del RO0, que viene a ser el establecimiento de la línea base de costo para cualquier proyecto, y el RO mensual, ¿no? Cómo se va actualizando mes a mes y cómo se puede ir viendo desviaciones en base a su actualización mensual. Como objetivos que tenemos en esta charla con los chicos de Construeduca es conocer el rol, funciones y objetivos del área de costos en construcción, su importancia, ¿no? Porque es vital tener un área de costos en cualquier proyecto de construcción. Y bueno, lo segundo es comprender los conceptos que engloba el resultado operativo, ¿no? Poder leerlo, identificarlo, poder entender su funcionamiento. Muy bien. En primer lugar, ¿qué es la ingeniería de costos? Pues es una práctica en ingeniería dedicada a la gestión de costos en un proyecto. Involucra actividades tales como estimaciones, control de costos, proyección de costos, evaluación de inversiones, análisis de riesgo, gestión contractual y gestiones de reclamos. Para comentarles un poco estos puntos que acabamos de mencionar, las estimaciones vienen a ser los pronósticos que nosotros realizamos, tanto sea para tiempo, costo, que nosotros pronosticamos que vamos a tener durante la ejecución de un proyecto, ¿no? De esta manera vamos a identificar, haciendo una estimación, identificar si algún proyecto es rentable o no, si, bueno, tiene que entrar en nuestra cartera de proyectos, etcétera, ¿no? El control de costos viene a ser el análisis de los costos que se van obteniendo durante la ejecución de un proyecto, comparándolos con una línea base que establecemos, que justo ahora les comenté que iba por el RO0, y cuando encontremos brechas, sean negativas o positivas, respecto a lo que habíamos planeado inicialmente, poder tomar acciones correctivas ante estos hechos, ¿no? Es importante tomar acciones correctivas de manera oportuna para poder corregir a tiempo cualquier desviación que se esté presentando. ¿Por qué digo que debe ser oportuna? Porque pasa a veces que uno, bueno, no identificó algo a tiempo y cuando está acabando el proyecto se da cuenta, oye, me va a faltar A o B producto, y ese A o B producto de repente ya nos va a impactar en el margen del proyecto, en las utilidades. Entonces, por ello, la necesidad de que sea oportuna la identificación, ¿no? Luego, la proyección de costos es cuantificar con cuánto nos va a costar el saldo que nos queda ejecutar el proyecto. El saldo es, bueno, lo que falta, ¿no? Ya hemos ejecutado una parte y nos queda, ya hemos ejecutado A, el proyecto es A más B y nos falta ejecutar B. Entonces, ¿con cuánto de costo me va a salir ejecutar lo que me queda de proyecto, que es B? Evaluación de inversiones, bueno, ver si el retorno de la inversión que vamos a hacer para algún proyecto, alguna actividad es buena. El análisis de riesgo, que es un tema bastante importante. El análisis de riesgo se divide en los análisis cualitativos y cuantitativos. En respecto a lo cualitativo, podemos estimar si un proyecto, si algún riesgo que aparece es bajo, medio, alto, tiene mucha probabilidad de ocurrir, tiene poca. Y en lo cuantitativo, podemos identificar, calcular cuánto nos impactaría si alguno de estos riesgos se materializa, ¿no? Dentro de este campo, también podemos, de acuerdo a la data que tengamos, hacer modelos probabilísticos a través de algunos métodos como el análisis de Monte Carlo, ¿no? Que nos ayudan a integrar las contingencias de riesgo que puedan ir apareciendo en base a nuestros análisis de probabilidad dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro plazo y costo. Finalmente tenemos la gestión contractual, que viene a ser el conocimiento de nuestra parte, de las cláusulas que contiene nuestro contrato, nuestras responsabilidades como contratista y las responsabilidades del cliente. Y bueno, velar por que dentro de este marco legal que se ha formado entre el cliente y nosotros, todas las relaciones se puedan dar de manera correcta, ¿no? Al final lo que todos buscamos es tener una buena relación con nuestro cliente y poder ejecutar nuestro proyecto de manera óptima, ¿no? Es lo que buscamos también. Y la gestión de reclamos, pues así como también nosotros tenemos un contrato hacia el cliente, tenemos subcontratistas también que tienen contratos hacia nosotros. Ellos también vienen con un plan determinado a trabajar con nosotros. Si de repente por ahí durante la ejecución hay alguna desviación de su plan que nos termine impactando de repente en costos o en plazos, tenemos que poder gestionar estos reclamos hacia ellos dentro del marco legal de su contrato
y nosotros también de repente hacia el cliente, ¿no? Porque puede ser que el cliente haya previsto proveernos algún material y no nos lo dio a tiempo, tenemos que ahí gestionar algún reclamo también, ¿no? Un poco de todos estos conceptos que hemos mencionado para que tengan una idea de en qué se basan. Luego, ¿qué son los ingenieros de costos? Según la ACE, que ya la mencionó Andrews, que es la American Association of Cost Engineering, los ingenieros de costos presupuestan, planifican y monitorean proyectos de inversión. Buscan el balance óptimo entre costo, calidad y el requerimiento de tiempo. ¿Sí? De la ACE tenemos una diapositiva, que es la siguiente, para comentarles un poco más. ¿Y por qué es necesaria la ingeniería de costos? Pues básicamente por la rentabilidad de negocio, ¿no? Como les comenté, como las personas que vamos viendo que las desviaciones estén dentro de lo estimado, un proyecto exitoso pues termina siendo bastante bueno económicamente, entre algunos puntos. Entonces, el ingeniero de costos, la ingeniería de costos se encarga de detectar estas brechas, poder corregirlas rápidamente y tomar las acciones correctivas correspondientes. Siguiendo con la presentación, tenemos un poco de la ACE International. Les comentábamos, pues, es un organismo internacional, en todo el mundo está actualmente, y es sin fines de lucro, y brinda principios y conceptos de gestión e ingeniería de costos. No solo se limita, digamos, al área de costos, también tiene prácticas recomendadas para planeamiento, para productividad, análisis de riesgo, incluso algunas para análisis financiero de algunos temas, y para distintos tipos de proyectos. No solo se limita a construcción, también hay proyectos de informática, hay plantas industriales, hay una diversificación bastante grande dentro de la ACE, ¿no? Comentarles que la sede principal de este organismo está en Estados Unidos y ha sido fundada ya hace más de 50, 60 años. Actualmente está presente en más de 85 países. AACE Perú forma parte de la región 10 de AACE Internacional. La región 10 la comprenden los países de Latinoamérica. Y sí, nosotros tenemos también un capítulo aquí en Perú. Bimensualmente se encargan de dar charlas, se encargan de dar las herramientas necesarias para la gestión correcta de costos, de la gestión de proyectos. Los invito a investigar un poco más acerca de ACE Perú. Es una comunidad bastante buena. Y finalmente comentarles acerca de las prácticas recomendadas, ¿no? Las tan mencionadas prácticas recomendadas. Las pueden buscar como Recommended Practices o RPs. Dentro del mundo de la construcción, muchos reclamos, muchas ejecuciones óptimas, buenas, se han ejecutado y se han hecho en base a estas prácticas recomendadas de la ACE, ¿no? Como les decía, no solamente son para costos, también hay para planeamiento. Por ejemplo, una muy conocida es la del análisis forense de cronograma, que, bueno, es básicamente identificar a través de distintos métodos cómo se ha ido impactando el cronograma y por qué, ¿no? Eso en resumen. Es bastante más detallada, es una de las prácticas más completas de la ACE. Los invito de repente a buscar otras, son muy buenas en verdad, hay de productividad, de costos, etcétera. Acá les quería comentar un poco de una en particular que tiene que ver con costos y que se usa mucho dentro de la bibliografía de la ingeniería de costos, que es la práctica recomendada 9, en la cual está este cuadro que contiene las clases de costos que hay, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos 5 clases de costos, desde la 5 hasta la 1, de arriba para abajo, y básicamente están en función al nivel de definición del alcance del proyecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este punto la clase 5, que el alcance está definido de 0 al 2%. Eso quiere decir que esto va a servir para una evaluación conceptual, y la manera de encontrarlo, de calcularlo, de estimarlo, es a través de modelos paramétricos, juicio de expertos o estimaciones análogas. Esta última columna representa cuánto puede variar el límite inferior y el superior respecto a lo que vamos a estimar bajo este tipo de clase de costo. El límite inferior va a estar entre el menos 20 al menos 50% y el superior de 30 a 100%. Como vemos, es bastante la diferencia que puede terminar siendo estos costos de clase 5, ¿no? Conforme vamos bajando en clases, vamos teniendo un mayor alcance definido, brechas más cortas y métodos de cálculo más precisos, ¿no? Por ejemplo, la clase 1 ya requiere un nivel de detalle del proyecto del 65 al 100%. Esto ya puede servir para presentar una oferta de un proyecto.
y se ha calculado a través de costos unitarios detallados con metrados detallados. Es decir, las dos variables están bien definidas y, bueno, esta es la clase más precisa. Por ahí, cuando empiezan a buscar un poco la bibliografía, les va a aparecer estos términos y yo quería que más o menos lo vayan teniendo claro y se vayan familiarizando para que puedan sumergirse un poquito más en este mundo de costos, ¿no? Después, antes de ingresar al RO, quería hablarles un poco de repente no todos todavía están en el campo de la construcción, y quería que sepan más o menos qué áreas comprende un proyecto de construcción, porque las vamos a mencionar de repente por ahí en algunas explicaciones, y quería que todos estemos en la misma sintonía, ¿no? Entonces, tenemos gerencia. La gerencia está compuesta por el gerente de proyecto, el project manager. También puede haber gerentes técnicos, dependiendo de la magnitud del proyecto. Son los responsables últimos del proyecto para con la empresa. Y su posición jerárquica es la más alta, ¿no? Son los jefes de las demás áreas. Producción, los ingenieros que están dentro de esta área son los encargados de, digamos, hacer que las cosas pasen, de ejecutar el proyecto, son los que están a cargo de los capataces, de los oficiales, operarios, peones, y de ellos depende la ejecución del proyecto, ¿no? Ellos son los que dan los planes diarios, los que elaboran el look ahead, de ellos depende el avance del proyecto, ¿no? Obviamente con el apoyo de las demás áreas, pero son los responsables últimos. Luego tenemos el área de calidad, que se encarga de velar que las especificaciones, que lo ejecutado esté según las especificaciones técnicas que se han cerrado con el cliente previo ejecución del proyecto, ¿no? Un área bastante importante y de ellos depende también, ellos van a influir mucho en qué tan satisfecho va a estar finalmente el cliente con el producto que vamos a entregar. Después tenemos el área de SOMA, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Es el área que se encarga de velar por la seguridad de todo el proyecto. Son aquellos que están revisando si los andamios están bien armados, si las personas están con arneses, si estás con casco, bueno, en esta época si estás con tu mascarilla, que todo esté bien delimitado, que no hayan zonas de riesgo, de caídas, etcétera, ¿no? Ellos velan por la seguridad de todas las personas dentro de la obra. Y hacen capacitaciones, obviamente, para que esto se cumpla a cabalidad. Luego está el área de oficina técnica, se encargan de diversas cosas, entre ellas metrados, la valorización contractual, la adjudicación de paquetes de subcontratos, la gestión documentaria, bueno, la actualización de planos. En esta época también dentro de oficina técnica está también el área BIM que nos ayuda a gestionar, ya han escuchado en otras charlas también bastante acerca de esta área. Y luego tenemos el área de control de proyectos. Aquí se encuentran los ingenieros de costos, de planeamiento. Básicamente se encargan de velar, de hacer el seguimiento, control de las líneas base, tanto de tiempo como de costo, y que éstas vayan de acuerdo a lo planeado, ¿no? Si hay alguna brecha, informar a tiempo, tomar acciones correctivas y estar detrás de que todo el proyecto se ejecute según lo planificado, ¿no? Oye, estás ejecutando un poco lento, vamos un poco más rápido porque si no, no vamos a llegar a la fecha. Hoy estamos gastando mucho en tal actividad, tratar de optimizar la cuadrilla, etcétera, ¿no? Y finalmente está el área de administración, que bueno, son las personas que se encargan de solicitar los permisos, de velar por la facturación del proyecto, de recibir las facturas, de realizar los pagos a todos los trabajadores obreros, de registrar las horas trabajadas de los obreros. Y dentro de administración también tenemos el área de almacén, ¿no? Almacén bueno, es un espacio delimitado dentro de la obra, donde están todos los materiales que se han ido adquiriendo. Y bueno, cuando uno va con una determinada solicitud, en este caso el vale de almacén, el jefe de almacén te brinda los materiales que has solicitado. Eso como un poquito para que todos tengamos conocimiento de las áreas y podamos seguir la explicación. Proseguimos con el resultado operativo. ¿Qué es el resultado operativo? Es una herramienta, como les comentaba, para el seguimiento y control de costos, en la cual se van a proyectar las ventas, costos y márgenes a fin de proyecto. Esta va a permitir identificar oportunidades y amenazas que podrían afectar al margen proyectado. Es muy importante realizar una emisión confiable y oportuna de este reporte, ya que va a permitir al equipo de dirección del proyecto, todas las áreas que hemos visto en la diapositiva anterior, tomar las acciones correctivas correspondientes, ¿no? Porque todos confluyen dentro de eso, ¿no? SOMA, de repente con los EPPs, los equipos de protección personal, de repente están un poco caros, podríamos conseguir una gestión de algo más barato, producción con las cuadrillas, no sé, almacén, trayendo otro tipo de materiales, trayéndolo más rápido. Y por lo regular, la elaboración del RO es mensual, ¿no?
siempre hay a fin, inicio de mes, dependiendo de la empresa y los requerimientos de cada una de las empresas. Después vamos a hablar un poco de la venta, ¿no? ¿Qué es la venta? Pues el procedimiento económico que realiza la entidad o el cliente para con el contratista, por los trabajos ejecutados o suministros de materiales realizados. Eh, está asociado al presupuesto venta, mediante el cual se adjudicó el proyecto. Cuando hemos adjudicado el proyecto, hemos presentado un presupuesto, que son una lista de partidas, con metrados, precios venta asociados, y por lo tanto, monto de venta, y a través de esto es que se nos va a ir valorizando. Acá hay un pequeño extracto de un presupuesto venta, todos son datos referenciales. Tenemos las partidas, por ejemplo, ¿no? En obras provisionales, en el apartado de obras provisionales, podemos tener oficinas de obra, de supervisión del cliente, sala de reuniones, caseta de guardianía, y cada una de estas partidas tiene una unidad, su metrado asociado, un precio unitario venta, en este caso en soles y en dólares. La multiplicación del metrado con el precio unitario de venta nos va a dar totales tanto para soles y dólares. Este es un presupuesto venta, ¿sí? A partir de aquí, mes a mes vamos a tener un metrado ejecutado real, y vamos a ir colocando nuevos metrados, no son los totales, vamos a tener de repente el primer mes aquí 50, aquí 20, y multiplicados por los precios unitarios correspondientes, va a ser el reconocimiento que se nos debería hacer de acuerdo a nuestro avance. Después, claro, ya les comenté, su reconocimiento parte de las valorizaciones realizadas mensualmente. Y quería detallar que no se debe confundir este concepto de venta con el concepto de facturación, ¿no? La venta es el reconocimiento que nos corresponde dentro de un mes de trabajo ejecutado. La facturación, dependiendo del contrato o del acuerdo que se haya llegado con el cliente, puede ser 2 meses después, un mes después. Entonces, este concepto de facturación es muy importante para el flujo de caja, porque ellos son bueno, el flujo de caja es un reporte en el cual tenemos que hacer un análisis de cuánta plata realmente estamos teniendo, cuánta plata realmente ingresado ya tenemos en mano y cuánta plata estamos pagando nosotros. Entonces, el resultado operativo es un resultado económico, ¿sí? Del mes que corresponde, hemos hecho un trabajo, cuánto se nos debería dar de venta y cuánto deberíamos haber gastado, ¿no? Después tenemos qué es el costo, valor monetario de una actividad o activo. Así de conciso lo dejo. Dentro del área de construcción tenemos los distintos rubros que son mano de obra, materiales, equipos, los subcontratos. Los subcontratos, bueno, vienen a ser servicios que de repente nuestra empresa bueno, nuestra empresa no realiza porque no tenemos expertise en ello. Entonces vamos y le adjudicamos un paquete de partidas a un subcontratista que es especialista en este tema que nosotros no, y ese es un subcontrato, ¿no? Como pueden haber muchos, una obra normalmente tiene, bueno, dependiendo de la magnitud puede tener muchos, ¿no? Los gastos generales, bueno, las oficinas, la luz, el agua, y la supervisión, que viene a ser el costo de staff, ¿no? Acá lo vamos a denominar supervisión, ¿sí? El costo de cada ingeniero de staff en la obra. Luego comentarles que el costo se divide tanto en costos directos como indirectos. Los directos son aquellos que están netamente relacionados con el producto final a entregar, ya sean el concreto, de repente los encofrados, y en una edificación, ¿no? Y los indirectos vienen a ser los gastos generales, el staff, ¿no? Justo la supervisión. Después vamos a hablar ya del RO0. Vamos a hablar de las fases y el plan de fases. ¿Qué son las fases? Las fases vienen a ser las agrupaciones de partidas del presupuesto. Se realiza con el fin de facilitar el control y seguimiento del proyecto. Criterios para establecer las fases que sean acorde al WBS, al Work Breakdown Structure, o EDT, estructura de desglose de trabajo, para que de esta manera haya, digamos, una correlación entre el tiempo y entre los plazos y el costo, ¿no? Entre nuestro cronograma y el costo, lo más que se pueda. Otro criterio podría ser la afinidad de las partidas, ¿no? De repente todos los concretos de elementos horizontales, ya sean losas, de repente ahí consideras escaleras, no sé, de repente se puede considerar como vertical, pero en este caso, para el ejemplo, pongámosle horizontal. Losas, vigas, escaleras, las agrupas en una fase, y todo lo que sean columnas o placas, los colocas en otra fase de concretos verticales. Depende también mucho del plan que tenga la empresa para su retroalimentación, ¿no? Porque ¿qué puede ser? Puede pasar que una empresa decide tener un plan solo para sus proyectos de edificaciones, ¿correcto?
ya, los edificios de 10 pisos, de 5 pisos, de 8 pisos, quiero que todos me agrupen los concretos por verticales y horizontales, y cuando termine los proyectos voy a tener, en base al metrado, un ratio, ¿no?, de consumo. ¿Cuánto cuesta tantos metros cúbicos en proyectos de edificaciones de este tipo? Luego de repente lo separan para hospitales, no sé, para colegios, etcétera, ¿no? De repente, esa es la dirección que tiene la empresa, y lo solicita lo más acorde a esto, ¿no?, a lo que les acabo de comentar. Depende de muchas cosas, como les digo. Entonces, otra cosa puede ser la incidencia, ¿no? No vamos a agrupar partidas que al final tienen un costo muy pequeño y controlarlas a detalle, controlar una fase de algo muy pequeño de repente no es muy significativo, mejor lo agrupamos con otro grupo de partidas que tienen una incidencia mayor, ¿no? Luego el plan de fases, que viene a ser el listado de fases con las que se determinó controlar el proyecto. Y bueno, como ya les comenté, se elabora al inicio del proyecto, guiándonos de la estructura de desglose del trabajo, o WBS. Un pequeño ejemplo, les voy a mostrar acá. Supongamos que este es nuestro plan de fases, un pequeño plan de fases, ¿ya? La descripción es concreta en elementos verticales, horizontales, encofrado en elementos verticales, horizontales y acero de refuerzo. Vamos a asignarlo en la sigla para facilitar la identificación. En este caso, súper sencillo: concreto, elementos verticales, CEB. Concreto, elementos horizontales, CEH, y así sucesivamente, ¿no? Teniendo en cuenta este plan de fases, vamos a las partidas que tenemos aquí. Tenemos este listado de partidas: placas, losa maciza de 15 y de 18, cada una con sus partidas de concreto, encofrado, acero y el curado. Entonces, a cada una de estas partidas, según nuestro plan de fases mostrado, tenemos que asignarle una de estas fases, ¿sí? En este caso, bueno, yo les voy a mostrar acá de frente cómo se ha agrupado. Concreto 350 en placas, concreto en elementos verticales. Concreto 280 en placas, concreto en elementos verticales. El encofrado y el encofrado simple en placas, el encofrado en elementos verticales. El acero en placas, AR, que es acero de refuerzo. Y por ejemplo, el curado lo hemos colocado dentro del concreto en elementos verticales, ¿sí? Porque es una actividad que se realiza inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero se realiza en base a que ya se ha vaciado algún. Entonces, digamos que de controlar este curado en una fase aparte que se llame curado, como vemos, el monto del curado es 3.000 soles respecto a los 36.000, 52.000, 58.000 que tenemos arriba. Controlarlo en una fase sola sería un poco contraproducente, porque no significaría mayor incidencia, y dedicar recursos a controlar una fase con poca incidencia no es lo más óptimo, ¿no? Tenemos que optimizar tanto en la obra como en el staff. Luego, así se ha ido asignando fases a cada una de estas partidas. Lo podrán ver cuando les envíe la presentación Construeduca, ¿no? Esa es la idea: asignar fases a cada una de las partidas que tenemos en nuestro listado de partidas, ¿ok? Después, una vez que ya hemos asignado fases a las partidas, cada una de estas partidas tiene un metrado asociado y un análisis de precio unitario también asociado. Este es un análisis de precio unitario para el concreto 350 en placas. Precios y cantidades referenciales no es nada, no necesariamente este es algo realista, ¿ok? Son meramente didácticos los datos. Tenemos que para un concreto en placa vamos a usar concreto premezclado 350, una cuadrilla de jefe de grupo, un operario, un oficial y 2 ayudantes, vibrador eléctrico, una hora máquina, y servicios de bombeo de concreto premezclado 1.05. Entonces, cada uno de estos recursos tiene asociada una incidencia para ejecutar un metro cúbico de concreto. Cada uno tiene un costo unitario asociado, y la multiplicación de ambos nos va a dar un monto. Lo que nosotros necesitamos para poder elaborar nuestro RO0 es determinar la cantidad total de recursos que vamos a necesitar. Entonces, vamos a multiplicar el metrado total que teníamos en la pestaña anterior, que en este caso lo he traído acá, es 111 metros cúbicos, por cada una de las incidencias de cada recurso. De esta manera vamos a poder conseguir la cantidad total de recursos del proyecto, ¿no? Para este caso, si multiplicamos los 111 metros cúbicos por cada uno de estas incidencias del APU, vamos a tener lo siguiente. Concreto premezclado 350 vamos a necesitar 116 metros cúbicos, jefes de grupo 36 horas, operario oficial también 36 horas, ayudante 73 horas,
vibrador eléctrico 36 horas y servicio de bombeo de concreto 116 metros cúbicos. Perdón. Están asociados los mismos costos unitarios y ahora multiplicándolos por las cantidades totales nos va a dar el costo total de esa partida, ¿no? Este ejercicio lo tenemos que realizar con todas las partidas que tengamos del proyecto. De esa manera vamos a tener todos los recursos que van a estar asociados al proyecto y además cada uno de estos, como ya tenemos las partidas asociadas a fases, vamos a tener cada recurso también asociado a una fase. ¿Sí? De esta manera nos va a quedar una sábana inmensa de recursos asociados a fases que finalmente vamos a agrupar por fases y vamos a tener las fases por rubros. Ahora les muestro eso. Un concepto adicional que quería mencionar acá en el RO0 es el tema de los recursos y el recurso control. Por ejemplo, los recursos dentro de los APUs para porcelanatos pueden ser los siguientes, ¿no? Porcelanato importado de 30 por 60, marca Mirage. Porcelanato marca Champion, China de 60 por 60, modelo Danny Ocean, ¿ya? Tenemos estos conceptos. Entonces, para llevar un control, digamos, más sencillo, porque llevar el control de detalle de cada tipo de marca de porcelanato va a ser muy complicado, es posible, pero requiere una cantidad de recursos mayor, ¿no? Entonces, como les comento, tenemos que ser óptimos tanto en la ejecución como el personal de staff. Entonces, vamos a asignarle un recurso control, lo llamamos recurso control, que va a ser darle un nombre, así como hemos hecho fases para agrupar partidas. Vamos a hacer recursos control para agrupar recursos del presupuesto, ¿no? En este caso, todos los porcelanatos con sus distintas marcas se van a hacer el recurso control porcelanato. Otro ejemplo, podríamos tener este tema, las rejillas metálicas. Tenemos, bueno, un listado mucho más grande que este es un pequeño corte, y de repente ya tú no quieres ponerle rejilla, ¿no? Que sería el caso similar al anterior. De repente tú sabes que todas las partidas que están, que comprenden rejillas, van a ser subcontratadas por un subcontratista X, ¿no? Entonces tú ya podrías ir asignando estos recursos a un subcontrato de carpintería metálica de repente, ¿no? Tienes que llegar a ese nivel de detalle, de repente ya antes de elaborar el RO0, tú ya tienes algún contrato cerrado de repente, o previsto que esto sea subcontratado, entonces vas agrupándolo para reducir el nivel de detalle de control, ¿no? De esta manera vamos a tener todos los recursos control por fases y con sus cantidades reales. Agrupándolos de acuerdo a rubros, vamos a tener esta estructura de fases. Les muestro una fase, ¿ya? En este caso, la fase se llama AB y es transporte vertical y horizontal. Hace una distinción de costos directos y tenemos el rubro de mano de obra, ¿ok? Dentro del mano de obra tenemos todos nuestros recursos control que habíamos ido identificando previamente. En este caso tenemos operario, operario categoría C, operario elevador, peón, jefe de grupo, oficial, rigger y el escalamiento de mano de obra, ¿no? Entonces, multiplicando cada partida asociada a estas fases por sus metrados totales, vamos a tener estas cantidades: 42.7, 1200, 1750, 85.40, 21.35, 42.70 y 6.400. Estos asociados a los costos unitarios nos van a dar los montos totales. De esta manera se analiza cada uno de los rubros que tenemos, materiales, equipos y subcontratos, y vamos a tener el costo total de esta fase, ¿no? El costo que esperamos tener en esta fase. Quiero recalcar algo acá. Cuando se gana una oferta, se gana un proyecto, normalmente hay un área que la ha ganado, y esta área que la ha ganado, no sé, pues sea un área de propuestas, se la pasa al proyecto, al equipo de proyecto que finalmente lo va a ejecutar, ¿no? Entonces, queda en ese equipo de proyecto que finalmente obtiene estos APUs, en volver a revisar todos estos APUs, actualizarlos con los costos reales últimos que se tengan, porque puede ser el caso de que en la propuesta tú estimaste que iba a haber un costo determinado para el concreto, pero cuando ya vamos a ejecutar el proyecto, viene alguna empresa concretera y nos dice, oye, no, estos precios son pasados, ya no son estos, y son más altos. Entonces tienes que hacer nuevamente un chequeo de todas las partidas, actualizarlas según los precios nuevos, actualizarla de acuerdo a si algún subcontratista va a cobrar más o menos, si algún equipo de repente se ha depreciado o encontraste un subcontratista mejor al que encontraste en la etapa de oferta, y si algún rendimiento según tu expertise
luego hacer todo este procedimiento que les he comentado, y ahí vamos a sacar un resultado operativo cero, una línea base de costo más confiable, ¿no? Entonces, quiero recalcar que esto es solo una fase, podemos tener muchas de ellas, y esa es la manera de organizarla, ¿no? Y esperar los costos totales para esta fase. ¿Sí? La línea, bueno, hablamos de costo, ahora también quería comentarles un poco de la venta. La venta, pues ya les mostré este cuadro de las partidas venta asociadas a unos precios unitarios, unos metrados, y a esta venta también hay que asignarle las mismas fases que le hemos asignado a estas partidas en el costo. De esta manera vamos a poder analizar cuánta venta está ingresando para determinada fase y a su vez cuánto costo está saliendo de esta fase. Y vamos a poder analizar si determinadas fases causan ahorros o pérdidas, ¿no? Correcto. Y luego, pues, comentarles que esto es finalmente el análisis que se busca, ¿no? La venta, en este caso, pongámosle que es 51.324.000. El costo inicial del proyecto va a ser, bueno, que estimamos al inicio del proyecto en el RO0 es 50.123.000. La utilidad, que es la diferencia entre la venta y el costo, en este caso es 1.200.000. Y el margen, que es la utilidad entre la venta para este proyecto va a ser 2.34%. Nosotros tenemos que buscar a lo largo de los meses de ejecución de obra que nuestro proyecto, como mínimo, traiga este margen, ¿no? Es lo que se va a buscar en nuestra línea base y a la cual nos tenemos que ceñir. Cualquier desviación respecto a estas fases y a esto, finalmente, margen, tenemos que comunicarla oportunamente. Luego vamos a hablar, procedemos a hablar del resultado operativo mensual. ¿Sí? El resultado operativo mensual, vamos a tener que cargarle data real, ¿no? Y la data real viene de distintas fuentes de información. Bueno, voy a comentarles un poco cada una de ellas. Primero, la mano de obra, ¿no? ¿Cómo es que nosotros conseguimos el costo total de la mano de obra? Bueno, hay un registro llamado parte diario, ¿ok? El parte diario tiene esta estructura. Tú colocas normalmente las actividades, están numeradas 1, 2, 3, 4, y el nombre de la actividad que realizan en el campo algún equipo de obra, algún grupo de obreros, y bueno, el ingeniero de producción tiene que colocar la fase asociada a esa actividad, ¿no? Entonces, abajo tenemos el nombre de la cuadrilla, el nombre de cada persona que comprende esta cuadrilla, y tenemos columnas con 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir? 1 quiere decir que es el encofrado de columna, 2 el vacío de columna, 3 el coro de losa y 4 que ha hecho apoyo al almacén. Entonces, por ejemplo, ¿no? Rodrigo Pérez San Martín ha hecho la actividad de encofrado de columna 4 horas y luego ha hecho 4 horas en la actividad de vacío de columna. Luego Kenny Sánchez Ramírez ha hecho 4 horas en encofrado de columna y luego en 4 horas en vacío de columna. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo con Ángel Palomino Nolecilla, que ha hecho 2 horas en curva de losa y luego pasó a hacer 6 horas de apoyo al almacén. De esta manera identificamos cuántas horas hay por fase a diario, ¿no? Para todas las personas que están en la obra. Esta información es verificada por el ingeniero de producción. Este parte lo elabora en primer lugar el jefe de grupo, el capataz, y se lo pasa al ingeniero de producción para que lo valide. Este parte diario es entregado al área de planillas de administración, quien se va a encargar de asociarle un costo a cada una de estas horas ingresadas, ¿no? A ver, seguimos. Luego tenemos el tema de equipos. Equipos pueden cuantificarse su uso en cuanto a horómetros y valorizaciones, dependiendo si son equipos propios, equipos alquilados. Un horómetro es básicamente un dispositivo que nos indica cuántas horas ya ha consumido un equipo. Entonces, para saber las horas del día, basta con llegar, que el operario identifique un registro, cuál es el horómetro al inicio del día, y finalizada su jornada, identificar cuál es el horómetro al final del día, ¿no? De esta manera va a tener cuántas horas máquinas ha consumido de determinado equipo, y esas horas máquinas en un registro se le será pasado al ingeniero de costos para que él lo pueda asociar a un costo de alquiler determinado, de acuerdo a alguna planilla que se tenga, o de alguna valorización, de repente si es de tercero, ¿no? Luego tenemos los materiales. Para los materiales, como les comentaba, tenemos que tener un vale de almacén. Un vale de almacén tiene básicamente esta estructura. Colocas los conceptos que planeas retirar y las cantidades de estos conceptos que planeas retirar, y cada uno de estos conceptos tienen que estar asociados a una fase. Este vale lo elabora un
jefe de grupo y lo hace firmar a su ingeniero de producción responsable, ¿no? Esta persona ya va, entrega al almacén y el almacén, conforme todo esté acorde con las firmas correspondientes, entregará los conceptos solicitados. De esta manera, almacén va a llevar un registro de cuántos materiales van saliendo de almacén. Y este registro se puede llevar en algún sistema de gestión, el Oracle, el Scope, el S10, y este reporte finalmente será enviado al ingeniero de costos con unos costos unitarios asociados y unos montos totales. De esta manera sabemos ya mano de obra, equipos y materiales. Luego seguimos con los subcontratos. Con los subcontratos, bueno, los subcontratistas sustentan su trabajo a través de una valorización. Así como nosotros sustentamos hacia el cliente, ellos también sustentan hacia nosotros. Tienen su listado de partidas, cuánto han avanzado y cuánto era el precio que habíamos acordado. En base a lo que han avanzado y el precio por avance que habíamos acordado, se les hace una valorización, tiene que conseguir las distintas firmas de las áreas correspondientes, y de conseguir todas las firmas ya puede proceder por administración a entregar su factura, ¿no? De esta manera se va llevando un registro de cuántos subcontratos han ido ejecutándose y el costo asociado a ellos. Luego tenemos los gastos generales. Bueno, esta información viene de diversas fuentes. Pueden ser las valorizaciones también, por alquileres, no sé, la valorización, de repente tienes algún grupo de electrógeno que, no, de repente, pues tienes algún servicio mensual que está dentro del rubro de gastos generales, entonces pueden ser valorizaciones, también pueden ser facturas que no necesitan valorización, como por ejemplo, de repente pagar la luz, pagar el agua, y bueno, tiene diversas fuentes, y esto lo entrega administración, debe llevar un registro de todos estos gastos que se van generando, y se lo entrega al área de costos, ¿no? Y finalmente la supervisión, que hay que llevar un control de cuánta participación tiene cada persona del proyecto dentro del proyecto en sí. Tenemos acá una distinción por áreas, el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a lo largo de los meses cuánta participación va a tener. Este detalle se envía al área de compensaciones y ellos nos van a traducir a costo esta participación que nosotros estamos colocando. De esta manera vamos a tener cuánto nos está costando el staff de obra durante el mes. Muy bien, una vez que ya hemos recopilado todos los costos asociados a distintas fases, vamos a asociarlos a sus recursos control y vamos a tener un costo acumulado, ¿correcto? Esto, bueno, vieron que todas las demás, los vales, los partes diarios, todo tenía asociado a una fase. Entonces, ahí radica la importancia de que todos conozcan las fases, ¿no? Porque si de repente asocias un concepto a una fase errónea, vas a estar dando una información no muy confiable, y luego cuando de repente quieras retroalimentar a la empresa, ellos se van a quedar con el dato, y cuando quieran hacer otra estimación, no va a ser una estimación buena, y luego vienen otro tipo de problemas como sobrecostos, estimaciones cortas, etcétera, ¿no? Entonces, una vez recopilado tu costo real por fases y por recursos control, nos falta analizar el saldo, ¿no? Muy bien, el costo total del proyecto va a ser el costo acumulado más el costo del saldo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de las proyecciones del saldo. En este caso voy a hablarles un poco del informe semanal de producción ISP para la mano de obra. El ISP viene a ser un reporte donde nosotros registramos metrados ejecutados semanalmente, o pues de acuerdo a la frecuencia que uno estime conveniente y uno pueda en realidad realizar, ¿no? De repente lo puedes realizar a diario, haces un ISP a diario, de repente uno semanal, de acuerdo a la cantidad de recursos. Entonces, en este caso, tenemos lo que es metrados, el apartado de metrados, tenemos metrado previsto, acumulado y saldo. El metrado previsto va a ser el metrado para esta partida de concreto en columnas que está en el presupuesto. En este caso son 1000 metros cúbicos. ¿Sí? El metrado acumulado va a ser el metrado que realmente venimos ejecutando a la fecha. Es decir, cuántos metros cúbicos de columnas ya hemos ejecutado, en este caso 400. Y el metrado saldo va a ser la resta entre el metrado previsto y el acumulado. Tenemos un saldo de 600 metros cúbicos. Luego, en horas hombre, en este apartado de horas hombre, tenemos que las horas hombres previstas para esta partida son 2200 horas hombre, ¿ok?
Esto lo sacamos del presupuesto también, este dato de columna horas hombre previsto. Y el costo, las horas hombre reales consumidas a la fecha, viene a ser el costo real, que ahora lo vamos a ver en el análisis de valor ganado, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de ratios primero. El ratio previsto vendría a ser las horas hombres previstas entre el metrado total previsto. De esta manera, 2.200 entre 1.000 vienen a ser 2.2 horas hombre por metro cúbico de ejecución de concreto en columnas, ¿sí? Y después tenemos el ratio acumulado, que viene a ser el costo real de horas hombre que hemos venido teniendo, que son 900, entre el metrado real que hemos ido teniendo, 400. Como podemos ver ahora, el ratio acumulado es un poco, en este caso, mayor al previsto, ¿no? Acá también, 2.10 contra 2, y acá está por debajo. Poco, pero por debajo. 1.88 contra 1.89. A simple vista, todos los procesos estarían un poco con sobrecosto, ¿no? Menos este, que está un poco por debajo. Luego, tenemos el análisis del valor ganado. El valor ganado viene a ser el costo presupuestado para el trabajo realmente ejecutado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos este valor ganado de acá? El valor ganado lo vamos a hallar multiplicando nuestro ratio previsto, que es nuestro ratio de consumo, cómo pensamos ir consumiendo los recursos de acuerdo al avance, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por el metrado realmente ejecutado. Entonces, es el costo presupuestado para el metrado realmente ejecutado. En este caso, 400 metros cúbicos de concreto de columnas por los 2.2, el ratio de 2.2 nos va a dar 880 valor ganado. Y el CPI, que es el Cost Performance Index, si es mayor a 1, estamos en un proceso bueno, estamos ahorrando dinero, y si es menor a 1, estamos mal, estamos perdiendo dinero. En este caso, el CPI se halla dividiendo el valor ganado entre el costo real. Para esta partida de concreto en columnas, tenemos un CPI de 0.98. Está por debajo de 1, por lo cual estamos perdiendo dinero. Lo cual ya nos habíamos podido dar un poco de cuenta acá, analizando el ratio acumulado y el ratio previsto. Muy bien. Entonces, finalmente, en base a este análisis de que estamos perdiendo y todo, tenemos que colocar un ratio proyectado. El ratio proyectado viene a ser cómo yo espero desempeñarme para lo que me queda de proyecto, para lo que me queda de partida, ¿no? De concreto de columnas. De repente, ya he venido ejecutando todo lo que es hueso, lo más difícil de ejecutar, y en el saldo solo me queda la carne, digámosle, ¿no? Entonces va a ser un poco mejor mi rendimiento, y por lo tanto voy a tener un ratio más pequeño. Entonces, esta condición se está suponiendo acá. Estamos colocando un ratio proyectado de 1.9, lo cual es bastante optimista, ¿sí? Porque de acuerdo a la data histórica tenemos 2.25 y estamos diciendo que lo que nos queda lo vamos a hacer con 1.9. Este número se tiene que colocar en base a las condiciones del saldo, en base a tus últimos desempeños, y bueno, también tiene mucho que ver el juicio de expertos del equipo de producción que está en obra, ¿no? Entonces, colocamos para este caso 1.9, para el caso del concreto en losas 2.15 y el encofrado de losas 2. Muy bien, las horas hombre saldo van a salir de multiplicar este ratio proyectado por el metrado saldo. Estas van a ser las horas que me faltan consumir para terminar esta partida. 1140, 1505 y 2000. ¿Correcto? Entonces, el total de horas hombre que yo planeo gastar, como les comenté hace un momento, viene a ser el acumulado más mi saldo. Eso va a ser el total, ¿correcto? Entonces tenemos acá el costo real de 900 horas hombre más el saldo de 1140 nos va a dar un total proyectado de 2040. Si lo comparamos contra lo previsto que teníamos en el presupuesto para esta partida, podemos ver que es positivo, es una brecha positiva de 160 horas hombre. ¿Esto qué nos indica? Que vamos a ahorrar 160 horas hombres de ejecutar el saldo del proyecto con este ratio de consumo, ¿no? De 1.9. Haciendo este mismo análisis para las demás partidas, vamos a tener que en el proceso, en la partida 2, vamos a perder 155 horas hombre, y en la partida 3 vamos a perder 100 horas hombre. Haciendo un análisis global de las tres partidas, en total vamos a terminar perdiendo 95 horas hombre. Esta actualización de nuestra proyección tenemos que llevarla y plasmarla en el RO, de manera de que se cuantifique estas horas hombre que se están planeando gastar de más. Y esto va a alterar nuestro resultado, nuestro margen del proyecto respecto al envío anterior, ¿no?
Así como hemos proyectado la mano de obra, este ejemplo lo vamos a pasar con fórmulas para que lo puedan revisar a mayor detalle si es que algo no se ha logrado entender. Este ISP es bastante, la utilidad que le tenemos que dar nada más lo he explicado. De repente cómo elaborarlo, cómo llenarlo, podría venir en algún otro curso de Construeduca para que puedan profundizar en esta herramienta que se usa bastante también en todos los proyectos de construcción. Seguimos con los otros rubros, ¿no? En materiales va a ser básicamente lo mismo, tenemos que ver un ratio de consumo de materiales, cuánto concreto por metro cúbico de elementos estamos consumiendo. Si tenemos un desperdicio alto y planeamos seguir teniendo ese desperdicio, pues hay que reproyectar nuestro saldo con este nuevo desperdicio. El desperdicio también en los cerámicos, de repente en tuberías. Tenemos que tener ratios de todo, y a todo se le puede sacar ratio. Entonces, tenemos que tratar de conseguir ratios de consumo de los materiales más incidentes para poder hacer nuestras proyecciones con estos ratios y tener una estimación más precisa, ¿no? Entonces, llevar de repente una especie de ISP, tal cual como lo hemos hecho acá, pero con materiales, podría ayudar también a tener una estimación más concreta de materiales. Luego equipos lo mismo, tenemos horas máquinas por metro cúbico de repente de excavación, por metro lineal de carretera, por kilómetro de carretera. Entonces, tener los ratios de consumo de estos equipos por unidad de avance va a permitir tomar tener ratios más realistas para las proyecciones que queramos hacer. Y por ende también un margen más aterrizado, ¿no? Luego, en cuanto a subcontratos, pues en subcontratos puede darse lo mismo para los pequeños contratistas. De repente, entre ellos mismos se complican, uno no puede ingresar a un área, te va a indicar que lo han perjudicado, de repente trae un reclamo porque las condiciones no eran así para él cuando se lo contrató. Entonces tenemos que estar atentos a la gestión de reclamos que ellos puedan realizar hacia nosotros, y que esto podría repercutir en un mayor costo de los subcontratos, ¿no? ¿Sí? Eso podría alterar nuestro margen también. Los gastos generales también, de repente pues hemos proyectado que algunos servicios como la luz o el agua van a venir con un determinado consumo, pero finalmente algunas condiciones cambian y la luz y el agua cuestan menos de lo que habíamos proyectado. De repente podemos reproyectar con este nuevo costo, o proyectar con mayor costo los meses que quedan, ¿no? Tenemos que tener siempre algún ratio de consumo para poder proyectar el saldo del proyecto. Y finalmente supervisión. De repente habíamos previsto que el ingeniero de costos se quede 2 meses más, pero debido a que han salido de repente algunos trabajos que no se habían tenido en cuenta, requiere que se quede un mes más. De repente hay un cambio de staff, una persona sale, ingresa otra que tiene un mayor costo. Todo este control lo tenemos que realizar para poder proyectar con los nuevos costos que tengamos, ¿no? Y de acuerdo al nuevo plan, de acuerdo al nuevo staffing plan que se tenga para la obra. Finalmente, el RO mensual va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Teníamos el acumulado que ya lo habíamos presentado. Solamente vamos a ver mano de obra acá para no abarcar toda la pantalla. Teníamos el acumulado, y ahora tenemos un saldo, de acuerdo a nuestro análisis del ISP que habíamos llevado, ¿no? En este caso, podemos ver que teníamos un acumulado de 18 horas hombre con un costo correspondiente de 890 soles, y en el saldo, de acuerdo a los trabajos que nos faltan ejecutar para esta fase, nos faltan 2 horas hombre, que en realidad nos van a costar 20 soles 50. Conformando esto un costo saldo de 41 soles para este recurso control. La suma del acumulado más el saldo nos va a dar el costo total correspondiente para este recurso control, ¿no? Haciendo el mismo análisis para acá los recursos, vamos a tener el costo total actual de esta fase para la mano de obra, y comparándola respecto a lo que habíamos enviado un mes antes, bajo otras condiciones, otros supuestos, vamos a poder encontrar brechas que hayan podido surgir. Entonces, el total actual, el que acabamos de calcular, es este. Y el total anterior, bueno, está en esta sección, ¿no? Vamos viendo, de repente acá, de frente podemos ver que el costo total de esta fase va a ser 946.000 soles, mientras que el mes pasado dijimos que iba a ser 932.000. Esto ya nos está impactando en 13.716 soles, lo cual hace que tengamos una utilidad menor por 13.716 soles, ¿no? Consiguiendo márgenes más bajos.
Entonces, este análisis tenemos que realizarlo mes a mes, tenemos que proyectar mes a mes para poder tener las menores brechas posibles o en su defecto no tener brechas, ¿no? Para poder llevar un proyecto dentro del margen esperado. Quería comentarles un poco en estos rubros, había olvidado comentar un concepto. En el rubro de mano de obra para las proyecciones, si bien lo podemos hacer con ratios, yo en mi experiencia les comentaría que cuando ya está finalizando el proyecto, sería bueno también hacerlo por cantidad de gente. Me explico, ¿no? O sea, la cuadrilla de arquitectura que se quede con 10 personas. Oye, pero el metrado saldo de arquitectura ya no es para 10 personas, no, pero van a quedar de repente los trabajos de localidad. Voy a necesitar que alguien esté perenne acá para resolver alguna no calidad, alguna no conformidad, reparar algo, etcétera, ¿no? Al final del proyecto, proyectar con el metrado saldo, de repente no va a ser muy preciso, entonces podrías hacerlo mediante un histograma de gente, colocando cuánta gente se tiene que quedar en por semana, y de esta manera vas a tener de repente algo más preciso, ¿no? En mi experiencia, un poco más preciso hacia el final de obra, ¿no? Durante la ejecución sí es muy conveniente usar estos ratios y asociarlos con los metrados saldo, pero cuando ya no, el metrado saldo ya es muy poco, no necesariamente vas a proyectar con los ratios. No necesariamente es lo más conveniente. El stock valorizado son todos aquellos materiales Eiko, que ¿podrías repetir esta última parte? Creo están dentro que de repente tus hacia el final de audífonos, obra. tus ¿Sí? audífonos como que no, creo que algunas veces se perdió la comunicación, creo que eh, hace un momento se perdió la comunicación. No sé si lo puedes pegar un poquito más, por favor. La parte de la mano de obra, No, la última parte que estabas hablando, ahí del justo... histograma. sí, 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 por favor. Ya, ok, Disculpa más ok. bien por la interrupción. Ya, no te preocupes. Respecto a la mano de obra, les quería comentar que en mi experiencia, durante la ejecución y mientras tengamos bastante metrado saldo, como en este caso 600, 700, 1000, conviene mucho proyectar mediante ratios, ¿no? Ratios de consumo. Pero cuando ya el metrado saldo es corto, ya 20 metros cúbicos, de repente podríamos optar por otra opción, que es hacer un histograma de mano de obra, que es identificar cuánta gente tiene que quedarse en la obra por semanas hasta finalizar la obra, ¿no? De esta manera, ¿por qué? ¿Por qué les comento esto, no? Porque el metrado saldo de repente es muy poco y tú necesitas igual que alguien se quede por si tenemos que levantar alguna no conformidad, alguna no calidad, alguna consulta del cliente que quiere algún cambio pequeño, por ahí tenemos una persona perenne. Entonces, sería recomendable también manejar un histograma hacia el final de obra más que todo, porque el alcance que nos falta ejecutar ya no es mucho, pero sí pueden haber retrabajos, pequeños apoyos, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, recomendaría que hacia el final de la obra podríamos llevar en paralelo un histograma, ¿no? Luego también en materiales les quería comentar el concepto del stock valorizado. El stock valorizado son todos aquellos materiales que se encuentran dentro del almacén. Entonces, hacia el final de obra, tú también te vas dando cuenta que hay algunos materiales que ya hemos comprado, que están en almacén, pero no se van a utilizar. Entonces, según los trabajos que nos faltan ejecutar, podríamos ir soltando material del stock valorizado. Me explico, ¿no? O sea, de repente ya me queda una semana de obra, por ejemplo, ya un ejemplo bien drástico. Una semana de obra y en mi almacén tengo de repente, no sé, pues ya no me falta vaciar nada de concreto y tengo 500 bolsas de cemento. Esas bolsas de cemento ya no las voy a usar porque ya completé. De repente fue, no sé, una mala gestión, de repente se cambió al final estas bolsas de cemento, ya no se van a usar. Cualquier razón, pero están en tu stock valorizado. Van a suponerte un gasto porque están ahí, tú ya las has adquirido. Entonces sería bueno hacia el final de obra o hacia el final de ciertas actividades, ir viendo qué materiales tienes en tu almacén para poder ir hundiendo estos costos, porque ya no los vas a poder recuperar. Estos pueden ir impactando gradualmente, de acuerdo a cómo los vayas sacando, y la idea es pues tener una gestión eficiente del almacén, ¿no? Pero les recomiendo también que vayan viendo su stock valorizado, porque también puede impactar, y la idea es que no impacte de un día al final del proyecto. Oye, nos queda 100.000 soles en stock valorizado, ahí acabó el proyecto. Pucha, eso de repente nos puede hacer bajar bastante el margen, ¿no? Entonces la idea es ir también revisando tu stock valorizado, tenerlo bastante en cuenta.
Entonces, esas dos recomendaciones respecto a las proyecciones de estos dos rubros hacia el final, de repente, del proyecto. Llevar un histograma y llevar el control del stock valorizado, ¿sí? Luego quería hacer algunas recomendaciones en base a todo lo que hemos ido viendo. Lo primero es asegurar el flujo de recolección de información, ¿no? Como les comentaba, como han visto, la información sale de distintas fuentes, como hemos visto, mano de obra, equipo, subcontrato, gastos generales, el costo de supervisión. Primero tenemos que tratar de asegurar ese flujo de cómo va a llegar la información hacia el ingeniero de costos, que sea un flujo eficiente para tener oportunamente la data y poder realizar este análisis del RO, ¿no? Lo otro, como han podido ver, todas los partes diarios, los vales de almacén tienen una fase asociada. Y es muy importante que estas fases sean bien identificadas, porque si no vamos a estar diciendo que de repente estoy gastando concreto en la fase de seguridad y eso no va a tener sentido, pues, ¿no? Entonces es muy importante difundir el plan de fases con todas las áreas involucradas. Hagan capacitaciones, acérquense a campo, a los capataces, hacerles recordar, de repente por ahí revisar los partes diarios también para asegurarse de que todos estén llenándolos de acuerdo a las fases que hemos establecido. Y si no es así, pues tomar la acción correctiva con el capataz, con el ingeniero de producción, de repente él es el que no está revisándolo. Con los vales de almacén lo mismo, estar en almacén de repente un rato para revisar qué tan bien están llegando los vales, que el de almacén también sepa el plan de fases ayudaría un montón. Después, difundir acuerdos generados en reuniones de revisión de RO. Esto en base al saldo, a los saldos que estamos proyectando ahora, ¿no? De repente hemos determinado realizar lo que nos queda de proyecto con un determinado ratio de consumo, pero el ingeniero de producción de repente no lo sabe y él es la persona que está manejando a la gente. Entonces, sería bueno difundir estos acuerdos, tenerlos de repente identificados en algún lugar de la oficina, no sé, para que todos puedan estar viéndolos y que los tengan bastante presentes, ¿no? Para que así lo ejecuten. De repente nos dicen, oye, la grúa se va en 2 meses ya, pero luego ustedes saben que durante la ejecución de un proyecto hay muchas cosas que pasan, mucha información dando vueltas y te puedes olvidar, es normal, pero sería bueno tenerlo registrado en algún lugar y recordándolo tú como la persona que ha plasmado estos acuerdos en el resultado operativo, poder hacérselos llegar constantemente a las áreas involucradas, ¿no? Y lo otro es tener una buena organización de la información, ¿no? Hay bastante información que vas a manejar dentro del área de costos, hay muchísimas partidas, muchísimos recursos, muchos subcontratistas, entonces tienes que tener, bueno, en primer lugar, cuadros ordenados, bases de datos ordenadas, que puedan generar información necesaria para hacer el análisis y tener todo bien identificado. En verdad es mucha información y sí se recomienda que por lo general todos los que ven costos sean personas que puedan llevar todo organizado, de manera organizada, ¿no? Sí, esas serían las recomendaciones y bueno, eso sería todo en este curso de introducción a la gestión de costos. Hola Seiko, sí, muchas gracias. Bastante interesante la conferencia del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta de parte de la audiencia. Aquí te comento que también Waldi nos hizo un comentario diciendo que para más adelante hagamos un seminario de explicación del valor ganado con horas Claro, sombra claro. y con unidades monetarias. Claro, como les comentaba, como dice el nombre ahorita del curso, es introducción, ¿no? A la gestión de costos. Quería más o menos que puedan ir viendo los conceptos que se tienen en cuenta para la gestión de costos. El RO también se puede hablar mucho más de él. El ISP, de todas maneras, hay mucho más que hablar. Entonces, la idea ahorita era darles un panorama completo de todas las variables y luego de repente en otros cursos que ustedes dicten, de repente, sumergirnos un poco más, ¿no? En estos conceptos que son bastante amplios, en verdad. Y para una charla sí se hubiese quedado un poco corto, ¿no? Sí, no sé si hay alguna pregunta ahí del público y también ahí quería agregar, por ejemplo, usualmente claro, estoy agregando, no sé si nos pueden dejar ahí alguna de sus preguntas, por favor, los que han estado en la charla. Y lo otro también era respecto por ejemplo, en infraestructura usualmente lo que mueve la aguja, como se dice, es las máquinas, ¿no? Y usualmente ahí se controla con hora máquina. Y, por ejemplo, en plantas industriales se tienen algunas curvas, ¿no? Bueno, en este caso se controla siempre con HH, si es trabajo o obra civil, ¿no? Por ejemplo, en edificaciones también se acostumbra bastante a trabajar con hora sombra, no sé, no sé Sí, cuál es es su correcto. experiencia.
no sé, para comentar un poco más de eso, ¿no? No sé. Ah, ya, ok, correcto. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la incidencia de tus recursos, sería bueno controlarlos a un nivel de detalle más amplio, ¿no? Por ejemplo, en este caso les hablé un poco del ISP de mano de obra. En edificaciones tiene cierta incidencia, ¿no? Entonces, se realiza el ISP en base a la mano de obra, pero como comenta Andrews, en proyectos de carreteras, viales, lo más incidente no es la mano de obra, sino son los equipos, ¿no? Entonces, ahí de repente convendría hacer un ISP de equipos, donde vayamos viendo a diario, semanalmente, los ratios reales que vienen consumiendo estos en base al avance que se va teniendo. Y bueno, pues poder proyectar estos recursos, estas maquinarias en base a las condiciones reales que se tienen, ¿no? De repente también en plantas industriales que tenemos, bueno, creo que poca maquinaria, lo más incidente para controlar el ISP son las horas hombre, ¿no? Las horas hombre de montaje, de ensamblajes, ahí también se pueden utilizar horas hombre, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de proyecto, de la incidencia que tengan estos en tu presupuesto. Y pues, como dato adicional también, adicional al ISP, para la gestión de costos, yo también creo que, por ejemplo, ¿no? Ahorita en edificaciones hay bastante incidencia de los subcontratos, ¿sí? Particularmente en algunos proyectos en los que he estado, los subcontratos son más o menos el 60% de la incidencia del proyecto, del costo total del proyecto. Por lo cual también sería un fuerte control y organización de los contratos de estos, ¿no? Así como dedicamos recursos de repente a buen ISP de mano de obra en una edificación, también sería de repente conveniente tener una área fuerte, sólida de administración de contratos, pues, ¿no? Para gestionar y revisar rápidamente las cláusulas y poder pronosticar con anticipación si alguna cláusula no está bien y nos va a generar un contratiempo, o que la misma gestión entre los subcontratistas sea adecuada, porque en algún momento se llega a tener tantos que entre ellos se complica si es que no hay una correcta organización. Entonces, yo también creo que por ahí en edificaciones, que hay mucho subcontrato, también sería conveniente ir viendo este tema también, ¿no? La gestión de los subcontratos. Sí, justo también ahí te quería, justo me hiciste acordar, tenía ahí una duda que era respecto, bueno, me hiciste acordar en un proyecto en el que estuvimos, como tú dijiste, ¿no? Al final, bueno, había bastante retrabajo, por ahí hubo un tema en la obra, entonces lo que hicimos, usualmente no se proyectaba bien la mano de obra, y lo que sucedía era que no teníamos un registro, pues, y usualmente siempre esa partida de no calidad, o sea, que aparecían bastantes horas hombre, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos Claro, nosotros? En este caso, yo con el gerente en este caso con el jefe de control de proyectos, y en sí, este caso ¿cómo se llama? En este caso empezamos a llevar un parte, pues, y empezamos a crear la fase de de no retrabajos. calidad. Claro. Sí, y ahí nos dimos una muy buena sorpresa y bueno, esta data nos ayudó a proyectar mejor, ¿no? Y ahí Sí, nos es dimos verdad lo cuenta que que me... estábamos perdiendo bastantes horas hombre en lo que era no calidad. Ahí también te dejé ahorita, wow, están que ahora llegan las preguntas aquí, a ver, ahí, A ver, a ver, son 5 preguntas que te acabo de mandar, Seiko. La primera es de Alexander Chero, dice, para el RO mensual, el valor de venta de las partidas en el mismo valor de las partidas valorizadas en el mes. Ahí te dejé a ver si vamos yendo con... A ver, a ver, ¿pudiste ver el chat, por favor? déjame abrir el Zoom, ¿no? A ver, espérame. Chat, ya. Ya. Alexander Chero, para el RO mensual, el valor venta de las partidas es el mismo valor de las partidas valorizadas en el mes. Claro, o sea, la idea es tener el presupuesto venta. No sé, ¿me escuchan? ¿Sí, no? ¿Andrew? Sí se escucha, amigo, fuerte y claro. Perdón, perdón. Ya, ya, listo. Tienes que tener tu presupuesto venta, ¿no? Entonces, este presupuesto venta va a ser el mismo en realidad para las partidas valorizadas en el mes, porque ya es un precio que tú has cerrado con el cliente. Entonces, de acuerdo a los metrados que ejecutes durante el mes, bueno, vas a multiplicarlo por el precio de venta que ya has acordado y eso es lo que te corresponde que te reconozcan para tu venta del proyecto, ¿no? Entonces, sí sería lo mismo. Sí, a ver, ahora aquí viene otra pregunta también de A Eric y ver, Jaite.
Alberto Justo- Quijaite, para carretera tienes mayor maquinaria. ¿Tiene algún ratio distinto? ¿Tiene algún incremento o trato especial? Claro, justo comentábamos que en carreteras lo más incidente vendrían a ser los equipos, ¿no? Y el ratio a considerar, bueno, lo vamos a ir calculando conforme pasen las semanas, que va a ser cuántas horas estamos consumiendo y cuántos metros lineales de carretera o kilómetros de carretera vamos ejecutando, ¿no? Vamos a tener un ratio acumulado. Entonces, de acuerdo a las condiciones que nos viene a tocar bueno, en la trocha, en la carretera, de repente hemos ejecutado en un inicio una parte sencilla, ¿no? Que no requiere mucha excavación, que es muy plana, que no requiere, no sé, compactación, que el terreno es tranquilo, por así decirlo. Pero el saldo, lo que nos falta ejecutar, ya tenemos que hacer de repente alguna excavación más fuerte, más incidente, hacer más compactación. Entonces, de repente ahí podríamos proyectar con unos ratios un poco más pesimistas, ¿no? Porque las condiciones saldo son más complicadas. Puede pasar también lo contrario, que al inicio hemos tenido unas condiciones complicadas de ejecución, hemos obtenido unos ratios, pero para el saldo, de repente tenemos unas condiciones mucho más sencillas, entonces tenemos que cambiar el ratio que hemos venido acumulando, porque no va a ser el mismo, nos estaríamos engañando si proyectamos con, el ratio, con ese ratio acumulado, y tendríamos que poner un ratio más optimista. De esta manera tendríamos una estimación, una proyección final de costos más acertada, ¿no? Eso sería, bueno, eso creo que podría responder esa pregunta. Sí, ahí también de A Gerson ver, Joner. eh, Psycho, una consulta. ¿Cómo se controla una partida donde subcontratas la mano de obra, pero los materiales los adquieres de casa? Ya, correcto. Ahí, en primer lugar tienes que llevar un archivo muy ordenado porque a veces, como bien comenta Gerson, no subcontratas todas las partidas, ¿no? Subcontratas solo mano de obra. Entonces los materiales van por tu cuenta. Ahí tienes que controlar, ahí tienes que hacer un seguimiento con tu TIM, ingeniero de planeamiento. tu hojita de Excel donde firmes diario y lleves el control, ¿no? Correcto, Sí, correcto. En justo primer eso lugar, nos pasó lo en otro de la mano proyecto de también. obra, también lo has hecho. Sí, sí, lo hicimos en un proyecto para llevar mejor el control, ¿no? Justo un amigo también, ahora que un amigo trabaja en Cost Control, en una empresa así también que trabaja en minería, y él Ya, también me correcto. dice que el cliente en este caso solo le paga por TIM, ¿no? Tiempo y materiales nada más, ¿no? Claro, claro. Y en este caso, Entonces, el problema es, ahí se tiene que tener un montón de cuidado con los materiales, ¿no? En una charla sí, anterior también Abel mencionaba que, por ejemplo, el acero se debe tener un buen control y tener a alguien que esté ahí de a cargo, ¿no? Porque usualmente es correcto. hay problemas. Nosotros nos ha pasado con el enchape, Ya, que hemos tenido problemas en eso, entonces hemos tenido que llevar un buen control con el almacén de cuánto está saliendo, correcto. cuánto es la merma, ¿no? Porque usualmente si no llevas un buen control con el subcontratista, lo más probable es que tu merma sea alta, ¿no? Y de ahí ya, incluso en caso del enchape es más crítico porque usualmente viene importado, ¿no? Entonces, si tú no tienes bien Correcto. marcada la merma, ahí literalmente ya es bien riesgoso, ¿no? Incluso podría ser que Comprometes tu plazo. exacto, en un proyecto que estuve, por ejemplo, el enchape era europeo, ¿no? Entonces, y demoraba en llegar y hubo un problema. Incluso un ingeniero me contó también que él estuvo en una obra bastante conocida, estaban poniendo alfombra, Ya. era alfombra, no recuerdo, era una alfombra especial de un teatro, y en este caso Ok. un subcontratista dice que dañó una parte de la alfombra, ¿no? Esta alfombra era de persa e importada, y entonces ya pues hubieron problemas ahí, ¿no? Ya. Hubieron problemas y lo bueno es que el proveedor tenía, en este caso, tenía almacenado un poco de esa alfombra y pudieron resolverlo, ¿no? Pero si no hubiera sido esto, hubiera demorado mucho más, ¿no? Incluso las mismas vetas de los acabados cambian. Entonces también Claro. eso ha pasado en el proyecto que estuve hace poco y se malogró una parte del vinilo y el vinilo que venía nuevo era otra beta, ¿no? Entonces hubieron problemas ahí de calidad, bueno, se pudieron solucionar, pero igual, ¿no? Es bien complicado esto, Seiko. Disculpa ahí mi intervención, No, además de no, no te mi preocupes. experiencia. Suma bastante tu intervención, amigo. Toda tu Sí, experiencia también. sí, ahí, Comentarte también que también me ha pasado lo mismo en los proyectos. Justo el acero, también tuvimos una persona encargada del acero que vea la merma de este. Y también en bloquetas en particular, que marcaban bastante el ritmo de nuestro avance, ¿no? Eh, los subcontratamos la mano de obra y en cuanto a materiales, bueno, en el presupuesto teníamos un desperdicio, pues, no me recuerdo el número exacto, 7 10 no, no, la verdad no recuerdo bien. No, perdón, una bloqueta adicional a lo del metrado, ¿no?
será pues 5%. Y en la realidad teníamos como 15. Entonces, ahí el ingeniero de productividad que venía haciendo también el análisis de la mano de obra de las partidas por casa, también se metió a hacer un ISP de materiales ahí con almacén para que vea la merma, ¿no? Como tú dices, que no se gaste más de lo que tenemos en nuestro presupuesto, ¿no? Finalmente nos impactó en material porque tuvimos que proyectar con el nuevo, bueno, ya habíamos asumido una pérdida, pero ya repercutía en el balance final de la partida de bloquetas, ¿no? Este inicio un poco accidentado del control de materiales. Pero sí, hay que llevar un control aparte cuando la mano de obra es subcontratada y los materiales son suministrados por casa, porque pues no sabemos qué tan bien vayan a gestionar los materiales el subcontratista, ¿no? Por ello solo hay que avanzar y hacer lo más rápido que se pueda y por ahí pueden dejar de cuidar un poquito del material, ¿no? Hay que tener un control estricto también ahí con almacén. Buena consulta, muy importante. ¿Las demás? Acá las Sí, tengo sí. varias. Aquí hay una de Ruth Luna que dice, muy interesante y buena exposición, me ayudó bastante con el tema de las fases y el RO. Gracias, Seiko y Construduca. Tener ahí una, Gracias a ti, Ruth, por escucharnos. sí. Y también a ver, Mireia Quintana Ordóñez también, una amiga tuya, nos menciona también, según su experiencia, ingeniero Seiko, los ratios empleados para el presupuesto de la oferta se ajusta con los ratios que Ya. finalmente se obtienen en la hora. De no ajustarse, ¿qué recomienda? Gracias por la información. Ya, bueno, interesante pregunta en verdad de Mireia, ¿no? No siempre se ajustan los ratios de la oferta con los ratios que finalmente obtenemos en obra, ¿no? Esto puede ser por distintos factores. De repente, cuando presupuestamos, hicimos lo mismo en cuanto a unos ratios que no se acoplan a la realidad que vamos a tener nosotros en el proyecto, pues, ¿no? Creo que ha pasado también en algún proyecto en el que tú has estado, ¿no, Andrés? De repente se proyectó con unos ratios, por ejemplo, ya, de la costa, de Perú, y el proyecto era en la selva, ¿no? Y en la selva de repente se tiene un menor rendimiento, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que tener en cuenta las condiciones de dónde se van a ejecutar los proyectos, qué tan productiva es la mano de obra del lugar donde se va a terminar ejecutando, porque no podemos proyectar con unos ratios de un lugar y al final vamos a ejecutarlo en otro, ¿no? Lo otro también es que en el peor de los casos no se lleva un correcto control de la mano de obra, no se tuvo bien dimensionada la cuadrilla, de repente para dimensionar mejor la cuadrilla se pudo haber hecho estudios de productividad, como la carta balance, estudios de tiempo, que de repente por ahí van a ir haciendo alguna charla ustedes. Y de no ajustarse, pues yo recomendaría que se haga una buena retroalimentación también, ¿no? Porque muchas veces pasa que el área que hace la propuesta no tiene una información muy confiable de background, por lo tanto, puede estar supeditada a que considere ratios no muy efectivos, ¿no? Para el proyecto a ejecutarse. Entonces, sería bueno hacer una correcta retroalimentación, ¿no? Decir, un ISP muy detallado, ¿no? Decir, en mi concreto de elementos horizontales yo he colocado las horas hombre de curado, de repente del picado de la losa para que se adhiera a la nueva losa, todos esos detalles que estás colocando indicarlos, ¿no? Para que cuando llegue la información a alguna retroalimentación correspondiente sea bastante útil, ¿no? Y se pueda replicar para otros proyectos. Entonces yo recomendaría una retroalimentación bastante buena, ¿no? Un área que hay que tener en cuenta también, ¿no? Ejecutar el proyecto bien, pero luego este proyecto bien, si no lo hemos, digamos, registrado, los aristas de lo bueno que hemos hecho, no se va a poder replicar, va a ser de repente complicado, de repente, no sé, pueden ser muchos factores, pero yo apoyaría mucho una retroalimentación correcta, ¿no? Más efectiva de repente. Y como dice en el PMI es el juicio de expertos, ¿no? Justo me hiciste acordar que hace tiempo poco estábamos llevando un curso en gestión de cómo elaborar APUs. El Claro, docente mencionaba bastante esto, el ingeniero Carlos Parra, Urdaneta, él nos mencionaba esto bastante, ¿no? Que tengamos en cuenta todo el know-how para elaborar un buen presupuesto. Y claro. incluso él mencionaba eso, ¿no? Que muchas veces no se toman en cuenta ciertas consideraciones que terminan afectando más adelante el proyecto, ¿no? Y quizá a muchos de nosotros nos haya pasado eso, ¿no? Y Sí, aquí hay también efectivamente. una pregunta final, bueno, no sé si es la final o bueno, si no hay ninguna pregunta más, la de Anthony Pauker, la hizo al interno, Ya, ok, ahí lo dice, veo. Seiko, Sí, excelente charla, ¿hay alguna relación entre el tipo de contrato del proyecto con la forma de controlar costos del mismo? Sí, sí, también tendría que ver bastante, porque por ejemplo, una suma alzada ya tienes un costo tope, ¿no? Al cual puedes
hasta el cual puedes tú llegar, ¿no? Y si te pasas de eso, ya va a repercutir en tu margen. Entonces, ahí sería conveniente de repente hacer todos estos análisis que hemos ido haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, un tiempo y materiales, el control va a cambiar, ¿no? Más bien vamos a tener que tener un buen registro de todos los materiales que vamos sacando, un registro más incisivo, porque vamos a tener que justificar todo material que estamos utilizando, todo equipo, tener todas las facturas en orden, todo ordenado, que producción esté en línea con el área que va recopilando todos estos inputs, ¿no? Para poder luego sustentar con mucha justificación todos los costos que realmente hemos ido incurriendo, ¿no? También costos reembolsables, lo mismo, porque costos reembolsables, pues tenemos los costos que realmente vamos teniendo y un fee, ¿no? Un fee de utilidad. Entonces tenemos que poder sustentar muy bien esto. Ahí sería más incisivo el registro correcto de todos los materiales que vamos ejecutando para poder sustentarlos y se nos haga el reconocimiento correspondiente, ¿no? Ahí sería más incisivo por ahí. He escuchado de problemas de que de repente no presentaban bien sus partes diarios, de repente el parte diario no lo hacían firmar a la supervisión, porque en el caso de ese otro tipo de contratos tenemos que tener una aprobación de la supervisión de lo que realmente hemos incurrido, ¿no? Y si ellos no, y si los partes diarios, todos los sustentos de ejecución no tienen una firma de ellos, pues no nos van a reconocer, así de simple. Entonces, se requiere pues mucho orden. Yo escuché problemas que no conseguían las firmas y luego te llegaban los partes sin firmas, tenías costos que ibas a incurrir y que no vas a poder reclamar. Entonces, sí, yo creo que tendrías que, de acuerdo a tu proyecto, pues controlarlo de distinta manera, ¿no? O ser más incisivo en otras áreas, tener otro enfoque. Buena pregunta de Anthony Paucar. Sí, justo ahí te quería agregarte eso, ese tema del tiempo y materiales y firmar las partes es un dolor de cabeza en sí, y debes tener una persona que se encargue de eso especialmente al 100%, ¿no? Ya en 2 proyectos ya he tenido ese problema ya de la firma del parte de parte por el cliente. En el Ya. proyecto en el que trabajé fuera, ahí había ese problema, ¿no? La supervisión decía, ya, haz, y al final ibas con los partes y al final no te los firmaba, pues, Ya. y era un problema, ¿no? Ahí se fueron bastantes horas, hombre, y perdimos bastante dinero en ese sentido. Sí, fue una lección aprendida, ¿no? Ya, claro. Y Sí, sí, sí. de ahí ya aprendimos de que cuando nos decían, primero que nos firmen, enviábamos la foto al grupo de WhatsApp o al correo, enviábamos la foto Ya. donde mencionábamos esto y decíamos ya, mira, estamos ejecutando la tarea de tal hora a tal hora, hay 10 personas, lo puedes ver aquí en la foto, y y vamos a cobrar esas 80 horas hombres, si es así, o 90 horas hombres, ¿no? Porque usualmente también la Claro. supervisión o los ingenieros de la supervisión te dicen, oye, haz esto, y de ahí no. Igual también pasa cuando en este caso, en esta obra en Soros, con la empresa éramos subcontratistas, ¿no? Y nos pasó eso. Claro. Entonces, siempre cuando hay esto, no vale creer al que, oye, hazlo así nomás, luego lo firmo. Creo No, que, para creo que nada. Todo tiene que estar es un sustentado. problema que tenemos aquí, ¿no? Aquí hay una pregunta Claro. más de Gabriel Arteaga. ¿Qué software recomiendas para el seguimiento de costos? Ah, correcto. Bueno, en cuanto a software, hay numerosos. Está el Candy, también tenemos módulos del S10. He escuchado, a ver, el Candy, también tenemos, espérame, lo que pasa es que al menos en la empresa en la cual ahorita estamos, no utilizamos software, ¿no? Pero una buena herramienta es el Candy. Asimismo, hay que tener en cuenta que estos conceptos tienen que estar, en primer lugar, muy claros, como todo software, ¿no? Mientras no tenga los conceptos claros, va a ser un bonito output tu software, pero la información no la vas a poder entender o no va a ser muy fidedigna, ¿no? Pero sí, hay mucho software, pero la verdad es que en mi experiencia no he utilizado mucho software, ¿no? Más ha sido macros de Excel y distintas hojas de cálculo, ¿no? Power BI, pero aún no me he sumergido mucho en el mundo de los software para la gestión de costos. Pero sí Sí, son muy útiles de todas maneras. sí, ahí para comentarles, bueno, en este caso nosotros trabajamos con Excel, pero he visto que otras empresas están trabajando ya, llevando su información, sus bases de datos a SQL o Access, ¿no? Y con eso están Access trabajando también, mejor, ¿no? ¿cierto? Y también, Sí, como mencionaste, ahí Anthony también, que en este caso comentó, él está trabajando ahorita ya, su carrera un poco ya está metiéndose al mundo del Power BI para, en claro. este caso, mejorar la presentación del RO, ¿no? Porque usualmente el RO es un montón de información y al verlo tú en números, como que te cuesta entenderlo, ¿no? Pero
si lo llevas en este caso, a una representación visual, vale la redundancia, puedes obtener mejores resultados e impacta más, ¿no? Justo un amigo Claro, también que correcto. domina este tema es amigo Angel Espinosa, él también manejaba en este caso Power Query, creo, y no recuerdo bien, antes de Power BI, ¿no? Lo que era Power Pivot creo que era, Power Pivot, antes del Power BI. Igual a los que nos están claro. escuchando, si se puede, estamos ahorita viendo justo si organizamos una conferencia también de Power BI para la gestión de costos. También se está involucrando bastante en eso y ya pues creo que es una buena herramienta y ahora está pegando bastante. Nosotros que estamos un poco más involucrados en el mundo de la gestión de proyectos, hemos visto que bastantes personas y profesionales en LinkedIn se están involucrando bastante en este mundo, ¿no? Y ayuda, y creo que ayuda un montón para la representación visual. Sin embargo, como mencionó Seiko, el conocer cómo funciona el proceso agrega un poco más de valor, ¿no? Porque igual es una herramienta más el Power BI, entre otras, pero si no le ingresamos una información de calidad, corremos el riesgo de que no tengamos los resultados que esperamos, ¿no? Es correcto. Ah, ok, aquí hay una más de Wadi Rivera Miranda. A ver, Ok. a ver un momento, verte ya cerrando. ¿Envíalo al chat? Ya, a ver. Sí. A ¿Cuál ver, es tu... A ver. Arte, te la dejo ahí a ti, Seco, para que la leas, por favor. Ya, ok. Seigo, ¿cuál es tu recomendación para el correcto tratamiento sobre obras ejecutadas no valorizadas y obras valorizadas no ejecutadas en el RO? Justo para Obras es comentarles... metrados, dice, perdón. Obras metrados, ahí. Perdón, metrados, claro, metrados valorizados. Estos dos conceptos ya están más relacionados con el mercado. En esta oportunidad no hemos tratado todavía ese tema porque era un poco más del análisis un poco más profundo del RO, ¿no? Pero para comentar un poco, tenemos un concepto que se llama costo aplicado, que viene a ser el costo que yo debería estar efectuando para la venta que ya me han ido reconociendo. Este costo aplicado va a... Bueno, de este costo aplicado que yo debería estar teniendo o gastando respecto a nuestro costo real va a dar un delta, ¿no? Ese delta se tiene que explicar y la explicación de este delta puede ser tanto por los trabajos ejecutados no valorizados como para los valorizados no ejecutados, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta estos y poder sustentarlos de manera correcta para no tener un resultado muy, bueno, irreal, ¿no? Tenemos que saber en dónde se está yendo realmente el dinero, pues. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, que sacamos mucho material de almacén. Sacamos material para tener en obra, para estoquearnos, por ejemplo. Imagínense un proyecto de alcantarillas, sacamos muchas tuberías, ¿no? Entonces, estas tuberías ya están saliendo como un costo, pero no se están valorizando porque no las he instalado todavía, pero están en cancha. Entonces, esto nos puede generar un déficit que nos va a dar un delta muy amplio entre nuestro costo aplicado y nuestro costo real, ¿no? Para, bueno, esos tipos de casos, también de repente el cliente por ahí nos valorizó un poquito más de lo que realmente habíamos ejecutado, bueno, por X motivos, ¿no? Y en la realidad el costo que nos ha salido es mucho menor al avance que nos están valorizando, entonces ahí también se va a generar otro delta. Hay que tener en cuenta estos casos, hay que hablar bastante con la gente bueno, hay que llevar un registro con la gente de oficina técnica, en este caso, que es la que se encarga de velar por la valorización contractual hacia el cliente, y saber dónde se están generando estos deltas, ¿no? Almacén en la mayoría de los casos me han generado este tipo de deltas, entonces, bueno, cuando sacan mucho cemento y todavía no se usa efectivamente en el campo, entonces hay que ver un registro de estos puntos, ¿no? Porque es muy importante poder sustentarlos, porque este delta de costo aplicado nos va a desconfigurar todo el resultado operativo. Sí, ahí quería agregar, justo me hiciste acordar de eso de trabajos valorizados, ejecutados no valorizados. Sí, Por ejemplo, uno tiene que tener bastante cuidado valorizando el tema de suministros, o también llevar una correcto. curva S de suministros y otra De de suministro. ejecución, ¿no? Claro, Porque, claro. por ejemplo, puedes tener, como tú dices, una obra de saneamiento en el que la mitad es, en este caso, puede ser solo suministro, y tú le das todo el avance y tu curva S en el valor ganado sale, disparado, tu SPI sale altísimo, ¿no? 2 o 3, lo cual es complicado. Pero de ahí tú te confías y al final eso no genera un avance real, ¿no?
hace poco estaba conversando con el residente de la obra donde estaba y me comentaba eso, ¿no? Que manejemos con cuidado el tema de la valorización de en este caso, el suministro como tal, para evitar este tipo de problemas, ¿no? Y usualmente uno genera falsas expectativas, tu SPI está alto y de ahí de noche a la mañana no mantienes el ritmo de producción y baja, ¿no? Y se nota el cambio y es por un error, en este caso, de concepto, como tú mencionaste anteriormente. Claro, tú también bueno, como planeamiento también tienes que tener en cuenta este factor, pues, ¿no? Te va a generar un avance irreal a ti. Tú que Sí, ahorita estás viendo bastante el tema sí. del Y también el tema planeamiento. de la calidad es importantísimo ahí mencionarlo. Si son trabajos ejecutados no valorizados, tratarlos de valorizar en lo máximo posible, hacer firmar los protocolos y todo, porque justo hace poco estaba conversando ahí con un amigo también de una obra y me comentaba eso, ¿no? De que él está en la obra y en esta obra tienen ahorita problemas de De sobrecostos, calidad. porque el problema es que habían hecho ya en este caso habían montado gran parte de tuberías, sin embargo Ya, esas tuberías no habían sido aprobadas por el cliente, ¿no? Y no se habían entregado los protocolos tampoco y ahora está en un problema inmenso. Incluso la empresa está viendo afectada por este proyecto, ¿no? Y es porque no se ha llevado un buen control en campo y no se ha valorizado adecuadamente no se ha valorizado no se ha probado la calidad de los productos, ¿no? Y luego el cliente no lo aceptó y es un retrabajo de cambiar toda la claro. línea de la línea de montaje, ¿no? Creo que sería todo, Seiko. Porque ya no hay ninguna pregunta más. Perfecto. Pedirles ahí que te sigan en redes. Estás como Seiko John Zamora en LinkedIn, perdón. Claro, aquí están, bueno, el LinkedIn, el correo, cualquier consulta o profundizar de repente en estos temas también los podría apoyar ahí. De repente recomendándoles bibliografía o resolviendo alguna duda, ¿no? Estoy dispuesto a apoyar también a la comunidad, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, Seiko. Ahí quería dar unas últimas palabras. Y ya como cierre, por favor, estamos también en LinkedIn nosotros, como Construeduca. Si les pueden dar seguir al canal, ya somos alrededor de 600 personas en LinkedIn, en nuestra comunidad en LinkedIn. Y YouTube también, si nos pueden seguir al canal, ya tenemos alrededor de 320 personas, creo, al día de ayer que lo vi, para seguir subiendo más contenido como este, ¿no? Y también no olviden dejarnos ahí, rellenar los formularios, porque esto nos ayuda a seguir mejorando y seguir subiendo más información relacionada, ¿no? La siguiente semana, en este caso, yo voy a dar una charla de un poco de Last Planner y Pool Planning. Ahí para los que nos sigan acompañando, voy a contar un poco de la experiencia de dos proyectos y también hace poco envié un paper a un congreso y del Congreso Lean y fue aprobado y también voy a comentar un poco esa experiencia. Para los que desean, en este caso, enviar un paper al 2021 también de temas de Lean Construction. La semana que viene también se viene alguna sorpresa más. No se olviden también nuestros martes de valor ganado, donde nos está apoyando nuestro amigo y también en este caso con experiencia en control de proyectos, Franco Venero. Él ya ha lanzado sus videos hace poco. Ya también lanzamos el curso de CAPM, ya el 27 de junio vamos a lanzar ya la segunda edición. Los que estén interesados también nos escriben al interno y ya van a dar la publicidad en estos días. También el curso de BIM, ¿no? Que ya tenemos ahí 5 personas que se han preinscrito y lo vamos a dictar el 29 de junio como coordinador BIM. Entonces, si tienes algo más que agregar, Seiko, creo que me excedí con los cherries, pero igual No, estamos avanzando ahí. este, También agradecerles a las 3.000 personas que ya nos están siguiendo en Construeduca. Esto fue un proyecto que ha nacido con el fin de reducir la brecha de gestión del conocimiento entre profesionales y creemos que estamos yendo bien por ese camino. Si tienen alguna duda o comentario, por favor escríbanos al correo, dinos, hola Construeduca, por favor quiero que hagas un seminario de lectura de planos o quiero que hagas un seminario de control de costos. Nosotros vamos a mover cielo y tierra para ayudar a que se pueda reducir esas brechas. Como claro. mencioné, de los egresados, lastimosamente nuestra formación profesional como ingenieros civiles, eh, gran parte de nuestros cursos son orientados hacia el diseño, ¿no? No estoy en contra de eso, pero lastimosamente el 95%, 90% de egresados trabaja en construcción y Muy cierto. usualmente se presentan estas brechas. Quizá lo hayan notado muchos de nosotros. Cuando hemos salido de la universidad y hemos querido trabajar en construcción, siempre se han presentado estos problemas de qué es un RO, qué es un ISP, qué es valor ganado. En este caso, nosotros nos han formado un poco en eso y nos hemos podido responder.
embargo, hemos notado que algunos de nuestros compañeros han tenido problemas respecto a esto, ¿no? Sería todo de mi parte, Seiko, ahí te doy la última ya, en este caso, el pase ya para que puedas hacer una despedida de las Despedirme. personas que te han seguido. Creo que ha habido bastantes personas de Piura que te han seguido. Ah, qué También que te han bueno. mandado algunos saludos ahí en el chat. Ah, ya. No, agradecerles a todos los que se han conectado, nos han escuchado durante esta hora y 40. Muchas gracias por estar por acá, por su apoyo y pues denle like a la página de Construeduca. Es una página con un fin muy, muy bueno, muy noble también. Y en verdad una fuente de inspiración para muchas personas, ¿no? Tratar de reducir brechas de conocimiento, ayudar de manera, se me fue la palabra, bueno, de manera oportuna a la comunidad y pues síganlos en todas sus redes, ¿no? Es una comunidad muy bien compuesta, con ponencias bastante interesantes de diversos temas, han hablado bastante de BIM, justo hablamos de desperdicios, ¿no? Y tenemos una charla, creo, por ahí de Abel también, ¿no? De acero, encofrado, Y temas muy ingeniero Abel nos incidentes. estuvo apoyando también. Sí, ahí te quería agregar, discúlpame, Nico, Este, también recibí un sí. mensaje al interno también. En este caso, el proyecto también es para arquitectos, ¿no? Sí, porque ahí también creo que hay una brecha también en lo que se les enseña en las Ah, escuelas ok. de arquitectura respecto a diseño y lo que justo una amiga también, Melissa, que me hizo esa acotación, ¿no? También nos Claro, no, apoyamos en los perfecto. arquitectos que realmente también estamos formados en el diseño, pero muchos de ellos también se dedican al día a día a obra, ¿no? El tema de los acabados, lo cual Ya es vendrán bastante ponencias importante, ¿no? de otros arquitectos, ¿no? Sí, sí, Por sí, ahí. los arquitectos también son bastante importantes. Y ya lo vamos a, se vienen un poco más de sorpresas, ¿no? De nuevo, Seiko, te doy ahí el pase Perfecto. para que... Ya, bueno, continúo. Les agradezco mucho por estar aquí en esta charla y ahí están mis redes, mi LinkedIn y mi correo, por si tienen alguna consulta, quieren profundizar algún tema, necesitan alguna, yo les puedo brindar por ahí este apoyo, ¿no? No duden en contactarme por esos medios. Y muchas gracias nuevamente por estar acá Sí, bueno, y muchas a gracias. ustedes, Construeduca Andrus, por la oportunidad este costos, ¿no? Sí, en este caso sí, sería todo. Ya Seiko, aquí tienes saludos de Yelitza Ochoa Gallardo, de Kimi Zamora, también de Jacqueline Flores, dice, así es también para los arquitectos de campo. Y bueno, sería todo. No olviden seguirnos en redes y nos despedimos. Gracias. Listo.